Bendiciones, bendiciones para todos, bienvenidos. Este es su programa, La Bendición de Dios. Que el Todopoderoso nos bendiga de una forma muy, pero muy especial. Recordemos que cada vez que damos gracias, le estamos diciendo al día, a las circunstancias, a las adversidades, que comenzamos bajo la bendición de Dios. En este hermoso tiempo compartiremos la palabra del Señor en el libro de San Mateo capítulo 6 versículo 14 en adelante. San Mateo 6, 14 en adelante, ¿qué dice la palabra del Señor? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Gloria a Dios, aleluya. Quiero compartir bajo el tema el misterio del perdón. El misterio del perdón. Ciertamente perdonar es una de las cosas más complicadas del ser humano, porque perdonar significa pasar por alto la ofensa. Perdonar significa liberarnos del rencor y del resentimiento. Perdonar también significa dejar en manos de Dios la justicia. Eso significa perdonar. Ciertamente, perdonar no quiere decir aceptar el maltrato. Quiero empezar a explicar desde allí. Perdonar no significa aceptar el maltrato. Liberarnos de un resentimiento, de una ofensa o de un daño y dejarla en manos de Dios, lógicamente, colocando límites para que aquella persona que por alguna razón nos ofendió o nos dañó, pues no lo vuelva a hacer. Es una manera de cuidarse uno y de cuidar a la otra persona, de manera que así el enemigo no tenga lugar alguno. No sé si entiende lo que le quiero decir. Entonces, el Señor nos está diciendo que el que no perdona, el Padre tampoco lo perdona. Entonces, hay personas que dicen, pero es difícil, pero es duro, porque lógicamente la barrera del perdón es el orgullo. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Cómo nosotros podemos interpretar esta situación que es incómoda para muchos sobre el perdón? El perdón, como te dije, no justifica el hecho. El perdón no justifica la acción. Simplemente el perdón lo que trata de hacer es liberarte a ti y dejar que Dios actúe. El problema es que cuando hay falta de perdón, cuando nosotros no perdonamos, ciertamente es difícil, es complicado volver a actuar como que si nada hubiese pasado. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión, porque el perdón es decidir soltar, el perdón es abandonar el dolor, pero el perdonar también te enseña a cuidarte, a saber entonces cómo tú protegerte, cómo tú moverte, porque muchas veces las ofensas vienen por la mucha confianza que uno da, por el mucho irrespeto que muchas veces uno permite, por uno no poner límites a las cosas. Entonces, el mayor dolor para perdonar es cuando se le falta el respeto a la confianza, cuando se le falta el respeto a la privacidad que tú le das a la persona, el acceso. Ese es el que más duele. Hay cosas que uno puede pasar por alto, una crítica. Hay cosas que tú puedes pasar por alto porque uno dice, ok, me incomodó, pero no es para tanto. Pero perdonar cuando tú das confianza, perdonar cuando tú le permites el acceso a la persona a tu vida, es más complicado todavía. Es más complicado porque posiblemente esa confianza que tú diste permitió que personas accedieran a dineros, accedieran a negocios, accedieran a cosas muy íntimas. Por eso duele perdonar cuando es la confianza que se daña. Y todos sabemos que el primer obstáculo es el orgullo, valga la redundancia. Entonces Jesús nos está diciendo que perdonar debe de ser una decisión. Y la Biblia nos habla de un rey que pidió cuenta a sus servidores. Y dice la Biblia que este hombre le debía aproximadamente a su rey unos 6 millones de dólares, una deuda impagable. 100,000 talentos era unos 6 millones de dólares. Queriendo decir que para esta y para aquella época era demasiado dinero, porque los talentos de plata no eran solo monedas, eran monedas de plata que la pesaban por kilo. Se cree que un talento pesaba aproximadamente 34 kilos de plata y este hombre le debía 100,000
talentos, es decir, una deuda incalculable. Algunos dicen que eran 6 millones de dólares. Era algo impagable. Mientras tanto, le rogaba al rey que lo perdonara. Entonces, mismo se encontró un consiervo que le debía aproximadamente unos 100 denarios. Acuérdese que un denario era un día de trabajo y este hombre le debía 100 denarios, que según la cuenta que se hace, eran unos 4,000 o 5,000 dólares. O sea, era una deuda pagable. Pero a este tipo le acabaron de perdonar 6 millones de dólares. 6 millones de dólares, una deuda impagable le perdonó el rey. Y mismo, por 100 denarios, es decir, por 5 o 6 mil dólares, metió a su consiervo a la cárcel. Entonces Jesús enseña, el rey lo llamó y le dijo, no te pagué yo una deuda y tuve misericordia de ti. ¿Por qué pues tú hiciste esto con tu consiervo? Entonces Jesús pone esta parábola tratando de decir la forma abismal en que Dios perdona nuestros pecados. Es decir, Jesús está diciendo, esta historia está reflejando la forma abismal en que Dios perdona nuestras ofensas y las ofensas que muchas veces nosotros no perdonamos con los hombres. 6 millones de dólares frente a 5 o 6 mil dólares es una cuenta abismal. Y Jesús está diciendo entonces que el que no perdona las ofensas, el Padre tampoco se la perdonará, porque son más las cosas que Dios le perdona a uno que las cosas que uno debiera de perdonar. Posiblemente el perdonar no es fácil porque nosotros somos seres humanos, somos pecadores, nos cuesta perdonar, nos cuesta amar, nos cuesta hacer el bien. Pero aquí Jesús nos está enseñando que perdonar debe de ser una decisión acordándonos de los pecados que Dios también nos ha perdonado a nosotros. Es decir, si tú has vivido la experiencia de que Dios te ha perdonado grandes pecados, ¿por qué entonces a ti te cuesta perdonar? ¿Por qué te cuesta perdonar cuando a ti y a mí Dios nos ha perdonado cosas tan grandes, tan abismales? Ahora bien, vuelvo y digo, perdonar no significa permitir el maltrato y el irrespeto. Perdonar significa liberar, soltar, dejar en Dios las cosas, pero también uno cuidándose. Porque si una persona tiene un problema personal que me perjudica y me ofende, yo lo perdono, pero yo también tengo que poner límites, tengo que cuidar mi corazón. Por eso Dios nos está aquí enseñando dos cosas que posiblemente no se ven, y es el saber uno brindar una amistad, en saber uno abrirle las puertas del corazón a las personas. Es mejor que las personas digan que tú eres una persona complicada y no que las personas accedan a ti para aprovecharse de eso. Perdonar es bueno, pero cuidarse también, poner límites es bueno también. Saber hasta dónde las personas tienen que llegar también es bueno. Por lo tanto, Dios nos dice hoy, ¿qué cosas te cuestan perdonar? Recuerda que como aquel rey le perdonó 6 millones de dólares, en pocas palabras, a aquel siervo, y aquel siervo no perdonó 5 o 6 mil dólares, esa es la diferencia abismal de lo que Dios nos perdona a diario, no de vez en cuando, a diario. Por lo tanto, el que no perdona, Dios tampoco lo perdona. No sé qué cosas tú tienes que arreglar, que hablar y que decir, pero perdonar también hace parte de la vida espiritual. Dios te bendiga grande y poderosamente. Recuerda compartir este audio porque muchos lo están esperando.